Muy buenas tardes, mi nombre es José Alfredo Melchor Díaz. Les vengo a presentar los avances parciales de mi investigación. Es sobre inclusión y abarca un análisis de las políticas y prácticas en las escuelas primarias de Chihuahua. La presente investigación se posiciona en el enfoque interpretativo o hermenéutico fenomenológico y se hace uso del método biográfico narrativo para rescatar las experiencias de profesores y directores que laboran en zonas vulnerables de la ciudad de Chihuahua. Se utilizaron primero entrevistas a profundidad a un total de 11 participantes. Luego se realizaron dos grupos de discusión donde se incluyeron 16 colaboradores. La educación inclusiva ha sido tópico de las políticas públicas en el contexto internacional. Desde 1990, cuando se realizó la conferencia de la UNESCO en Jomtien, Tailandia, se estableció que toda persona tiene derecho a la educación. Luego se establece en 1993 la Asamblea Generación de la Organización de las Naciones Unidas, donde se establecen normas para la participación de las personas con discapacidad. En el 94 se ratifica lo dicho en 1990, toda persona tiene derecho a la educación y los alumnos con necesidades educativas especiales se pueden integrar a las aulas ordinarias. Se han realizado foros, temarios abiertos de educación inclusiva, convenciones sobre derechos de personas con discapacidad, la declaración de Incheon, donde se establecen los objetivos de desarrollo para el 2030 y la inclusión es uno de esos objetivos. Ante tales recomendaciones internacionales, nuestro país, México, en el contexto nacional, desde 1870 comenzaba a preocuparse el gobierno por qué iba a hacer con esas personas, pero las llamaba personas atípicas. Las personas atípicas eran sordos, ciegos y deficientes mentales. A raíz de esa necesidad, años después, nace la primera escuela para sordos y nace la primera escuela para ciegos. Se establece la educación especial. En la educación especial primero se comienza con un modelo clínico rehabilitador o asistencialista. Luego llega la integración educativa, que es un fenómeno que busca que las personas con discapacidad puedan acceder a una aula de educación regular. La integración educativa, esta es un proceso un poco más amplio. La educación inclusiva no hace referencia únicamente a las personas con discapacidad, sino también habla sobre personas con aptitudes sobresalientes, habla sobre personas de diferentes etnias, habla sobre personas con diferentes orientaciones o preferencias, de diferentes razas. La inclusión educativa maneja que todos, independientemente de cualquier cuestión, tenemos las mismas oportunidades de participación. Este trabajo también aborda la política de la nueva escuela mexicana. Cómo perciben los docentes de educación primaria estas políticas públicas de inclusión, porque los organismos internacionales, los organismos nacionales han creado programas, recomendaciones, acuerdos, se han adherido a políticas públicas inclusivas. Sin embargo, la inclusión educativa aún sigue representando un reto para nuestras escuelas y un reto para nuestras sociedades. ¿Por qué? Porque las políticas públicas han manejado un discurso, pero no han dispuesto de recursos que ayuden y que favorezcan a mitigar un poco las barreras que los alumnos han enfrentado de manera histórica, los grupos más vulnerables, y que aún siguen enfrentando. Con este análisis no se pretende decir que los antecedentes históricos de la inclusión y los diferentes procesos que se han emprendido han sido en vano, ¿no? O sea, son parte de una evolución
para llegar a sociedades más justas, más inclusivas. ¿Qué maneja la inclusión? Que independientemente de tu raza, religión, sexo, orientación, tengas las mismas oportunidades de participación. ¿Por qué lo repito? Porque eso manejan las políticas educativas. Las políticas educativas establecen en normas, en leyes, en acuerdos. Esas políticas educativas llegan a los docentes. ¿Cuáles son las interpretaciones de los docentes? Los docentes principalmente consideran que llegan recomendaciones, pero no llegan apoyos. Tienes que ser una escuela inclusiva, tienes que ser un docente inclusivo, pero no llegan recursos. Hay una visión generalizada de que desde su formación inicial han tenido una carencia de herramientas que les permitan afrontar la diversidad de contextos y la diversidad de situaciones a las que se enfrenta un profesor de grupo para favorecer la creación de ambientes inclusivos. Si dicen es muy bonito el discurso, es muy padre el incluir a todos, y lo es. Es una de las metas más loables de nuestro sistema educativo, que ahora maneja la inclusión como uno de sus ejes articuladores. Sin embargo, en la percepción de los docentes, ellos consideran que les agrega más trabajo sin que realmente lleguen recursos tangibles. Mencionan, sí, es muy bonito incluir a todos, pero ¿qué hago si me llega un alumno sordo? Claro que lo vamos a recibir, claro que lo vamos a atender, pero lo vamos a atender con las herramientas que yo poseo, que puedo obtener de mis compañeros, pero no hay una oferta del Estado accesible que a mí me permita ir y decir, tengo un alumno sordo, voy a recibir esa retroalimentación. Hay consenso también respecto a la nueva escuela mexicana. Los docentes se sienten un poco más libres para evaluar, para trabajar, pero sienten que aún se les carga un poco de manera administrativa. Yo, o sea, sí estoy de acuerdo con la escuela nueva mexicana, pero no estoy de acuerdo con el hecho de que no se parta de un salario digno, de que no lleguen herramientas didácticas, de que no lleguen libros, de que se pidan libros macrotipo para alumnos con una debilidad visual, pero que estos lleguen a medio ciclo. Entonces, ¿consideras que dentro del discurso la nueva escuela les agrada, les permite, les da la posibilidad de ser un poco más inclusivos, pero que aún falta que lleguen recursos a las escuelas? También dentro del acompañamiento docente, los maestros reconocen que es un reto que se afronta en soledad, según sus palabras, porque las autoridades educativas se centran más en aspectos de la infraestructura, de que tienes que tener este documento, de que tienes que cumplir con cierta carga administrativa, y que cuando van a revisar o a apoyar, en lo que se fijan es en cantidades, cuántos alumnos tienen sin leer, pero que las autoridades educativas, desde el director, asesores técnicos, supervisores, desconocen cuáles son las condiciones en las que están laborando los docentes, qué alumnos están atendiendo los docentes. También rescatan mucho la importancia del trabajo colaborativo. Les parece muy importante aprender de otros docentes, pero también consideran que no solamente se trata de eso, se trata de no quitarle responsabilidad al gobierno sobre los alumnos que van a ser incluidos. Se trata que el gobierno también cumpla con esa parte de formar a los docentes. ¿Por qué? Porque las estrategias de formación continua se envían para todos. Sí, se realizan convocatorias, pero esas convocatorias
las que bajan, por ejemplo, por vía estructura. La autoridad educativa elabora una convocatoria con cierta cantidad de cursos en la que los de inclusión son una pequeña parte relativamente. Esa convocatoria se difunde a través de la estructura escolar, va a las jefaturas de sector o a las supervisiones, según el sistema en el que se trabaje, por ejemplo en Chihuahua, ya sea estatal o federal, y de las figuras que intervengan en ella, pero baja en cascada. El último en enterarse de esa difusión es el docente. Tal difusión depende de la rapidez con la que cada supervisión o jefatura de sector haga conocer a su estructura esta cantidad de cursos que se van a ofertar. Entonces dicen los docentes, ok, sí, me ofertas cursos de inclusión, pero ¿qué posibilidades tengo yo ante una oferta limitada y ante un aforo limitado de fortalecer mis herramientas como docente para favorecer el proceso de inclusión? Entonces, hay un análisis bien profundo que se tiene que hacer de la inclusión, a lo mejor tanto en mi documento como en mi investigación. Aún va a faltar profundizar sobre un tema tan complejo como es la inclusión. ¿Por qué? Porque es multidimensional, hay muchas dimensiones que explorar, el acompañamiento, las políticas educativas, la nueva escuela mexicana, la formación inicial, la formación continua de los docentes, la participación de los padres de familia. Entonces, aún hay mucho por avanzar. También se reconoce que ha habido una demanda social y se ha visto a la inclusión como un instrumento para lograr la justicia social. Así lo ven los profesores entrevistados. La inclusión es muy noble, es muy loable, es un instrumento de justicia social, cada vez más necesario para conformar sociedades más justas e inclusivas. Sin embargo, aún se requiere de que cada uno de los involucrados haga llegar los recursos formativos, de infraestructura, económicos que disminuyan y ayuden al docente también a eliminar o atenuar las barreras que enfrentan sus estudiantes. En conclusión, las políticas educativas requieren ir más allá del discurso, necesitan de destinar recursos reales y tangibles que atiendan a ese proceso multidimensional y que aparte se lleva a cabo en contextos todavía más diversos. Esta investigación se realiza en zonas vulnerables de la ciudad de Chihuahua, en escuelas que tienen y que no tienen el apoyo de USAER. Se concluye por los mismos maestros que los profesores de grupo no somos expertos. La figura con experiencia son los equipos de USAER. Sin embargo, esos equipos de USAER atienden un equipo hasta 4 o 5 escuelas y son pocas relativamente la cantidad de escuelas que tienen el servicio de USAER. Hay evidentemente escuelas que valoran y aprecian el tener un USAER y hay escuelas como la mía que no quiere contar con el servicio de USAER. ¿Por qué? Porque esa falta de formación continua, esas políticas educativas que se establecen en el discurso han creado concepciones erróneas en los docentes respecto a cuál es la función de cada figura educativa. Se requiere generar espacios de formación continua que sean accesibles para todos los docentes. Sí, los cursos autogestivos son muy importantes y son muy cómodos y permiten llegar a muchos, pero ¿qué pasa con los docentes que se están formando en las regiones más aisladas de nuestro estado, donde no hay internet, donde no hay electricidad? También se requiere del acompañamiento, de que las figuras educativas se comprometan con el proceso de inclusión, que realmente haya una descarga administrativa dentro de los centros escolares.
por su atención. Muchísimas gracias.